Muchas gracias. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas del equipo de educación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Agradecer la invitación y también agradecerle, por supuesto, a SIGEN, doctor Javier, doctor Oscar, por la invitación a este tema. Voy a hacer una conferencia que se me hizo complicadísima, pero no tenía forma de decir que no a esta invitación. Y lo quiero hacer como en 3 grandes capítulos: una introducción, un zoom pequeño en enfermedades huérfanas y un par de reflexiones para dejar. Y en la introducción quiero empezar partiendo como de la información disponible y de la relación entre la genética y la salud pública, y hacer un breve disclaimer, y es que yo sé muy poco de genética y muy poco de salud pública, pero tratamos de armar algo con el equipo de trabajo de GRESA alrededor de este proceso. Y miren, el primer dato que nos encontramos es que en la Organización Mundial de la Salud, en la página web, solo hay un informe de 1963 donde se analiza la genética desde la salud pública. No ha pasado nada en los últimos 40 años y no deja de sorprender. Y lo dejo ahí parqueado para mirar otro tema. Miren cómo cuando uno busca COVID en Google, aparecen 5.370 millones de resultados y empieza a bajar. Pasamos por Messi, por Shakira, por el HIV, por los avances en malaria, y miren que la genética humana no es ni siquiera el 10% del tema de malaria. Y un poco para decir, lo que hoy conocemos tampoco es sin duda la gran expresión de futuro. Y desde ahí quisimos partir para plantear entonces un abordaje tradicional a salud pública en estos 4 capítulos como un medio para proteger la salud del individuo y de las comunidades. Se sale del individuo para llegar a las comunidades y minimizar la morbilidad y la mortalidad, haciendo hincapié en la sociedad en su conjunto, con el uso de enfoques organizados. Establece resultados a través de una variedad de factores sociales, culturales, políticos, ya voy a hablar de la evolución, y comprende cómo estos factores son claves para influir en los resultados en salud y promover la salud y el bienestar. Y esa es como la mirada clásica de la salud pública. Miren cómo ha evolucionado en el tiempo. En el siglo XVIII, cuando las personas se enfermaban, las poníamos en cuarentena, y pasamos al siglo XIX, donde empezamos a meternos en temas de ambiente, desde la salud pública, el agua, el manejo de excretas, ese tipo de cosas se volvieron relevantes. En el siglo pasado le dimos un alcance mayor y nos metimos en factores sociales como la vivienda, el empleo, los ingresos, el nivel de educación, el transporte, la atención en salud. Y en el siglo XXI, aunque estamos empezando apenas, sin duda la genética y la genómica van a ser parte central de la salud pública, como vamos a ver a continuación. Ahora me paro un poquito para poder hacer ese link entre la salud pública y la genética y la genómica. Me paro desde esta aproximación, con un cambio fundamental que arrancó en la década de los 90 y hacia 2003 terminamos de identificar todo el genoma humano. En su momento costó miles de millones de dólares y hoy secuenciarlo puede tardar un día en vez de 13 años y puede costar $1.000. Y de ahí la importancia de los esfuerzos que hacen la Fundación Santa Fe y los Andes en un proyecto como SIGEN, que a pesar de la pandemia se mantiene vigente y activo. Después de esa publicación, muchas empresas públicas y privadas han gastado millones de dólares para entender y alterar la secuencia humana, y la investigación ha contribuido a mejorar nuestra capacidad para comprender el origen de las enfermedades, el riesgo, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Quisimos hacer otro link que nos parecía importante. En 1988, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos sacaron 10 elementos esenciales de la salud pública. Ustedes ven en el tablero que los partieron en varios capítulos: la evaluación, monitorear el estado de salud para identificar y resolver problemas, diagnosticar e investigar problemas; en el desarrollo de prácticas, informar, educar, empoderar, movilizar alianzas, desarrollar políticas, hacer cumplir. Algunos años después, casi 15 o 20 años después, el doctor Besco lo que hizo fue
alinear la genética y la genómica con las funciones esenciales de salud pública. Entonces, miren cómo el monitoreo del estado de salud desde la genética y la genómica implica promover el desarrollo de recursos para seguir el estado de salud y la evolución en el impacto de los factores de riesgo. En el diagnóstico tiene que ver con el rediseño de los servicios de laboratorio, incorporando métodos basados en la genómica, identificar brotes de enfermedades infecciosas a través de tecnología, mejorar la capacitación de la comunidad en temas de genómica, fomentar la colaboración de partes interesadas, ampliar el alcance de las políticas públicas. Y uno puede seguir, hay otros capítulos, las garantías, vincular a las personas en los servicios de salud que necesitan asegurar continuidad, entonces apoyar la integración del conocimiento y las tecnologías genómicas en lo referente a la salud pública. Y fíjense que para cada una de las funciones esenciales de salud pública hay una aplicación desde la genómica que seguramente hoy logramos esbozar, logramos avanzar, pero es infinitamente menor a la capacidad que tendremos en 5, 10, 20, 30, 40 años. Y por eso este es el futuro. El futuro hoy está acá y aunque sea de mucho menor impacto en Google, aunque tenga un documento antiguo en la OMS, lo que sabemos es que lo poco que sabemos es sin duda la base del futuro para cambiar sin duda el curso de la humanidad. Termino con esto y son, digamos, 6 grandes aplicaciones de la genética y la genómica hoy. La genómica del cáncer, que permite conocer diferentes características de muchos tipos de cáncer. Ustedes saben que en el mundo desarrollado el cáncer es una de las primeras causas de enfermedad y muerte. En Colombia también, porque tenemos las dobles enfermedades, las infecciosas y las más desarrolladas. Entonces, entre más aprendemos de genética y genómica, más podemos identificar temas de cáncer, no solo para diagnosticarlo, prevenirlo, sino también para tratarlo. Todo el tema de enfermedades raras, al que me referiré en el segundo capítulo, para hacerle un abrebocas al doctor Londoño que viene luego. La variación entre seres humanos. Una de las preguntas del millón, y que sé que está más adelante en el simposio, tiene que ver con la pregunta que hoy nos hacemos. Dicen que el 0.1% de nuestro material genético es el que nos diferencia de otra persona. Y aún así estamos tratando de entender por qué 2 personas de 55 años tienen desenlaces tan difíciles y diferentes en medio de la pandemia. Mientras uno puede tener una presencia de enfermedad totalmente asintomática, el otro puede tener un desenlace mórbido y complejo. Y la diferencia no la hemos logrado entender, y de ahí la importancia de comprender esas variaciones entre seres humanos. Toda la parte de los test prenatales y de los estudios genéticos tienen mucho que ver con la identificación de las anomalías e inclusive con la predicción de ciertos comportamientos, y eso abre todo tipo de conflictos y preguntas éticas que la sociedad todavía no ha logrado avanzar en responder del todo. Y tal vez algo de lo que más importancia va a tener a futuro, y ya lo empieza a tener, es la farmacogenómica, es decir, ya no vamos a tener medicamentos, digamos, para toda la población, sino vamos a tener medicamentos con variaciones para que se incorporen en la, digamos, fisiología de mi material genético y sean capaces de producir mejores resultados con menor exposición. Y quisimos traer una que no es tanto de salud, pero tiene un impacto fundamental, y es la genómica en la agricultura para la nutrición. Tuve la oportunidad de visitar un proyecto de agricultura la semana pasada en Bichada, donde empezaron hace 5 años a trabajar genéticamente tanto el ganado como la alimentación. Y los resultados son impresionantes. Y cuando tenemos 8.500 millones de personas en el mundo, pues necesitamos empezar a trabajar de forma industrial y basado en la mejor tecnología para alimentar 8.500 millones de personas en el mundo. Por eso, la modificación genética de los organismos nos ha ido permitiendo nuevas variedades y características superiores. Siempre se pone el mismo ejemplo. El maíz que encontraron los españoles cuando llegaron a América no tiene nada que ver con esas mazorcas que vemos hoy, divinas, perfectas, porque ha ido evolucionando la genética. Y lo mismo va a pasar en otros campos de la agricultura y la ganadería.
y en otros campos, digamos, de la zootecnia, que nos llevará a tener mejores elementos para alimentarnos, siendo la nutrición uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo. Termino aquí esta aproximación, digamos, a la relación entre la genética y la salud pública y voy a hacer un pequeño zoom en enfermedades huérfanas de lo que pudimos recoger en el ministerio cuando trabajamos con el equipo allá. La normatividad actual tiene dos leyes relevantes, la ley 1392, donde se reconocen las enfermedades huérfanas, cumplió una década el año pasado, 2010, y hace 2 años avanzamos desde el gobierno en la ley de tamizaje neonatal, que busca precisamente mejorar el tamizaje y el screening. Hay unos decretos y unas resoluciones que han reglamentado lo anterior y en el marco de todo esto ha venido desarrollándose un trabajo estructurado muy complejo alrededor de las enfermedades huérfanas. En el mundo hay diferentes definiciones de enfermedades huérfanas. Ustedes ven que dependiendo de los países, cada país determina cada cuántas personas o cuando la prevalencia de la enfermedad es menor a cuántas personas se considera una enfermedad huérfana. Mientras en Estados Unidos hablamos de menos de 200,000 personas que tengan la enfermedad para considerarla huérfana, en Colombia trabajamos con una prevalencia menor a 1 por cada 5,000 personas y comprenden las enfermedades raras, ultrahuérfanas y olvidadas. Tiene una aplicación en la ley estatutaria también, pero miren cómo varía en el mundo y esto tiene mucho que ver con la forma como la industria farmacéutica y los servicios de salud se organizan para atender esta situación. Acá vemos algo de la prevalencia en América Latina, mientras en Brasil hay 15 casos por millón de habitantes, en México 5.5, en Colombia estamos en 3.5. Ha venido subiendo, pero fíjense, casos como Ecuador, el mismo Chile o Uruguay tienen unas prevalencias diferentes y mucho más bajas de lo que había. En Colombia tenemos a 2020 56,758 casos de enfermedades huérfanas. Sé que Darío va a hablar de eso, no me voy a detener, son alrededor de 54,000 personas, pero algunos de ellos pueden tener más de una alteración. Y ustedes ven la pirámide cómo es más gruesa en los primeros años de vida y más cargado hacia las mujeres. Acá ven las primeras 10 causas o enfermedades huérfanas, la prevalencia en Colombia. De las 56,700, 18,100, es decir, el 32%, se agrupan alrededor de la esclerosis múltiple, la deficiencia hereditaria del factor 8, la enfermedad de von Willebrand, y ahí ustedes ven esas primeras 10 causas. Y el 70% está en las otras. En la última resolución, más de 2,000 enfermedades huérfanas quedaron codificadas. Por lo tanto, acá sí se concentra un porcentaje importante de pacientes para revisar. Y al igual que en la tabla de prevalencia, pues miren dónde están ubicados. Más de la mitad de las personas están ubicados en Bogotá, Cundinamarca, Cali, Antioquia y Atlántico. Si ustedes suman eso, pues ahí es donde hacemos los diagnósticos, ahí es donde tenemos la capacidad. Seguramente hay personas anónimas alrededor del país que todavía no logran identificar los problemas que están teniendo y de ahí la importancia de este esfuerzo de los Andes y de la Santa Fe de tener un instituto como SIGEN al frente de esta vanguardia genética y genómica. Desde el punto de vista de las EPS, quisimos traer esto en la EPS Sura, que es de mucho menor tamaño que la nueva EPS, se concentra alrededor del 13% de las personas que tienen enfermedades huérfanas. Fíjense que después sigue Sanitas y de tercero está la nueva EPS. Es decir, en esas primeras 3 entidades está alrededor del 35% de las personas con enfermedades huérfanas, lo que nos muestra algo que es importante entender y es que de muchas formas se están abriendo caminos para que las personas lleguen a instituciones donde encuentran una mejor respuesta. ¿Cuál es la contracara de esto? La contracara es que el riesgo puede estar cargado en determinados aseguradores. Y miren esta tabla de costo que quisimos traer y compartir con información pública. 333,000 millones de pesos cuesta la deficiencia hereditaria del factor 8. 333,000 millones de pesos.
Es decir, el valor o costo por usuario es de 115 millones de pesos al año. Recordemos que en Colombia cada persona tiene un valor asignado por el Estado de más o menos 1 millón de pesos anuales. Y miren ustedes que en estas enfermedades, desde las 115 millones hasta los 5, pues superamos entre 5 y 115 veces ese valor en una sola persona. Y es parte de la situación que se presenta y es parte de los conflictos éticos que tenemos y es parte de la importancia en el rol de las asociaciones que lo impulsan, pero también de la necesidad de establecer unas líneas éticas muy claras, porque las asociaciones, el fin de las asociaciones es visibilizar la enfermedad huérfana, ayudar a los pacientes, pero nunca la asociación en sí misma. Y hay que tener otra línea que se ha identificado y no es una queja, es una reflexión donde desde la industria farmacéutica se han visto flujos de recursos financiando asociaciones para diagnosticar personas. Yo creo que hay que avanzar en lograr que las personas con enfermedades huérfanas sean diagnosticadas y atendidas apropiadamente y avanzar también en solidificar y hacer robustos marcos éticos para evitar conflictos de interés. Se encontraron muchas brechas, desde las EPS, las demoras no controlables en la adquisición de medicamentos vitales, las validaciones y los procesos del MIPRES, la manifestación normativa de la excepción de los copagos y las cuotas moderadoras, en la necesidad de tener una UPC adicional o diferencial para el manejo de estos casos y el mayor esfuerzo y acciones en educación para la prevención, el tratamiento de las enfermedades huérfanas. La sociedad civil, que tiene un movimiento robusto y que en su gran mayoría ha sido, digamos, fundamental para que haya una evolución en Colombia, identifica la necesidad de rutas más claras de atención, tanto en EPS como en IPS, procesos transparentes, se quejan mucho de dar vueltas de ventanilla en ventanilla, políticas para el mejoramiento en la adquisición, dispensación y disponibilidad de medicamentos y la necesidad de capacitar y educar al talento humano en salud para poder afrontar estos temas. Y las IPS encuentran la necesidad de dar una visión integral y una atención integral, y vuelvo a resaltar el valor de SIGEN inmerso entre la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe para mirar eso. Ese es el tipo de iniciativas que pueden ayudar a futuro a transformar la forma como nos aproximamos al tema, la dispensación de medicamentos, menos trámite y autorización de las EPS. Uno de los temas que hoy más nos duelen es que mientras hay toda una infraestructura, un talento humano y una apuesta de avanzar desde SIGEN, uno de los temas más difíciles es que las autorizaciones de las EPS se demoran, llegan fragmentadas y es muy difícil ver a la persona de forma integral. Y ahí deberíamos hacer una apuesta porque un diagnóstico temprano ayuda a un tratamiento mucho más efectivo e integral. Y bueno, a partir de ahí quisimos hacer una propuesta del modelo de atención cuando estábamos con el doctor Uribe en el ministerio. Alcanzamos a dejarla esbozada, no me voy a detener en eso. Esto es adaptado de modelos que existen, pero tenía estos 9 componentes: el registro de pacientes, la atención integral, la gestión de medicamentos, el apoyo sociosanitario, la gestión del conocimiento y la participación social, con un marco de políticas y legislación robusta y una gobernanza de un sistema de enfermedades huérfanas. En el centro, los pacientes y sus familias, atendidos en centros que tuvieran esa integralidad de la que hemos hablado, con un diagnóstico temprano para la promoción, prevención, tamización y la consejería genética en caso de detectar situaciones, el tratamiento integral, ojalá no por eventos, sino a través de paquetes, la gestión de medicamentos y al final de la vida, rehabilitación o cuidados paliativos. Y todo eso con un adecuado flujo de información e interoperabilidad. Imagínense la necesidad de transportar la información desde el médico en un consultorio hasta el hospital de más alta complejidad, el relacionamiento entre los diferentes agentes, especialmente pagadores y prestadores, y la gestión del conocimiento para ir evolucionando. Mucho de esto lo hemos hablado con el doctor Alejandro Barrera, una eminencia en el tema de enfermedades huérfanas desde hace más de 20 años. Y ese conocimiento que han ido produciendo desde la Universidad Javeriana, el doctor Barrera y otros, y lo que se está haciendo, es realmente lo que nos va a permitir avanzar a futuro. Termino con un par de slides simplemente para recordar ilusiones tristes, la propuesta de crear 2 fondos, un fondo de apoyo sociosanitario,
las familias que tienen personas con enfermedades huérfanas sufren desde todo punto de vista, y tener un fondo que pudiera ayudar a cubrir la necesidad de los pañales, la necesidad de las sillas de ruedas, la necesidad de los cuidadores, que compense de alguna forma tener que cuidar a esta persona de forma especial, sería fundamental. Hoy va contra el sistema de salud y los procesos son engorrosos. ¿Qué tal crear un fondo con recursos distintos y manejarlo para darle bienestar y calidad de vida? Hoy que estamos hablando de solidaridad, sería una linda idea para jalar. Y por supuesto, un fondo de medicamentos para enfermedades huérfanas, donde el Estado pudiera centralizar la compra, favorecer la investigación y el desarrollo, darle alcance a dispositivos y generar incentivos y aprovechar sinergias para reducir la complejidad de los aseguradores y de los pacientes detrás de esos medicamentos. Quedó establecida una propuesta de ruta de atención en la cual no me detengo, pero son ideas que cuando podamos romper esta visión de túnel en la que nos tiene el COVID, donde solo nos protegemos del COVID para salvarnos del COVID, pero todo lo demás se deshace a pedazos, pues necesitamos retomar este tema tan importante en la agenda. Cierro esta presentación nuevamente agradeciéndoles con 5 reflexiones. La primera, que me ha sorprendido, y es que en el mundo y el siglo de la genética y la genómica, es una paradoja que la gran pandemia la estemos manejando con pico y cédula, con toques de queda y con cuarentenas. Yo creo que aquí hay una reflexión de futuro importante, porque parece ser mucho más sexy moverse con medidas de orden público que con medidas epidemiológicas y asociadas a la genética. La integración del conocimiento y las tecnologías genómicas en la atención médica están revolucionando la forma en que abordamos la práctica clínica y la salud pública. Yo creo que no hemos visto nada de lo que vamos a ver y probablemente en mi generación nos muramos sin ver todo lo que eso va a evolucionar, pero estoy seguro que antes de terminar este siglo, la revolución viene desde el punto de vista de la integración entre la genética, la genómica y la salud pública. Eso requiere aumentar la capacidad tecnológica. Hoy, la capacidad tecnológica para procesar los datos, para analizarlos, es infinitamente menor a lo que pudiéramos hacer. De ahí la importancia de la evolución de la computación cuántica, por ejemplo, y otros elementos que nos van a permitir integrar datos y analizar cosas de una forma más veloz. La necesidad de evolucionar en la legislación para asegurar todo el proceso de atención con los adecuados, digamos, pesos y contrapesos a lo largo de la cadena. Y por supuesto, la última reflexión es la necesidad de avanzar de forma, ojalá autónoma, pero relacionada, en estudiar todos los problemas éticos y los dilemas éticos que esta evolución de la genética y la genómica nos están trayendo y seguramente de forma creciente nos traerán en el futuro. Nuevamente, mil gracias y espero que esto abra un simposio que sea de gran utilidad en el esfuerzo que están haciendo la Fundación Santa Fe, SIGEN y los Andes de traer información nueva y salirnos de esa visión de túnel del COVID, pensar cosas distintas y seguir soñando con el futuro. Mil gracias.